los apodos, ¿no? Ambos son locomotoras, ambos son boxeadores, ambos vivieron un montón por el deporte argentino. Jorge, ¿cómo la recuerdas? Sí, la verdad la recuerdo bien. La mina, yo no me puse celoso nada porque fue la locomotora en versión femenino. Eh, pero bueno, una mina que siempre estaba con toda la onda, la mina siempre locomotora, o roña, ella me decía roña. Así que bueno. Estuve hace 17 días, estuve con ella. Estuve en un programa de televisión. ¿Cómo la viste, Vos si Roña? tuvieras que- Como la vi bien, alegre. Yo le estaba diciendo los colegas de ustedes que tengo la afirmación. Y me dijo, ponete el guante, boludo. Y yo me dio el guante derecho y yo me pongo el izquierdo y te cago a piña así, pero nada, en joda, ¿viste? Bueno, estuve con ella, con Osvaldo Príncipe. Entonces, nada, estuve en un programa de pregunta y respuesta que me ganó ella. Nada, hoy, hace 5 horas atrás, me llamaron de Santa Fe, me dijo, Roy, estamos contentos porque Alejandra abrió los ojos, me apretó la mano, ¿viste? Y nada, y después de repente Mirá que un la balde vida, de ¿no? agua fría, que sí, pero la vamos a extrañar, que eso, una mina del deporte que anduvo muy bien, que no ganó guita, porque ella ganó plata ahora después de dejar el boxeo, que pudo comprar la casa. Antes que muera Mauro Viale, andaba diciendo que no tenía una casa y no hizo la plata con el boxeo, hizo la plata con su trabajo, que después se pudo comprar una casa, pero gracias al trabajo que hizo, ¿entendés? Pero fue muy doloroso porque fue campeón del mundo y con 6 títulos y para no tener una casa creo que fue muy Roña, doloroso. Hoy en día la verdad que ella contaba muchas veces sí, la situación económica en la que estaba como boxeadora, que había una diferencia muy grande entre lo que ganan los boxeadores hombres con las mujeres. y sí, mira, yo como siendo campeón del mundo no alcancé a ganar $1.000.000. Yo no alcancé. Pero el que ganaba la guita era el apoderado, los promotores. Claro. Ellos se llevan toda la guita. Vos te pensás, te dan la plata al promotor, el promotor te da 2,50. A mí me pasó, Néstor Kirchner dio no sé si me acuerdo, le dio $300.000 y me dieron $400.000, creo. Y me dieron $50.000 en la primera defensa en Caleta, Libia. ¿Y quién se la llevó? Se la llevó todo el promotor. No Eso es entendía por, nada, Nicolino. Roña, al eso último. es por Pero secuelas, ¿querés vos? déjame explicarte. Sí. Nicolino era intocable arriba del ring, cuando peleaba. Pero abajo del ring lo cagaban a piña, le pegaban demasiado. Y llegó el momento que el tipo le pegaban y abajo, después estaba la secuela. Entonces, ¿qué pasó? Esto es lo que te digo yo, que después ¿cómo se llama? No podían ni hablar. No, vayan nomás. Que ella tenía el doble Sí. brazo que él. A Roña le llamaba la atención el volumen físico que tenía y por eso hablaba de si algo de eso puede haber tenido que ver con anabólicos que haya consumido y demás. Pero Claro. lo que hacía Locomotora muchas veces era que tenía una capacidad muy grande para simplificar en pocas palabras el verdad. enfrentamiento al miedo o enfrentarse a la adversidad. Hay muchos boxeadores que pelean para salir de la pobreza. Ella parece que no solo peleó para salir de la pobreza, sino también para enfrentarse a la persona que le pegaba. Y realmente la... Tenía mucha capacidad además para buscar... La oratoria. Tenía mucha oratoria, mucha capacidad para motivar y además ejercía casi una especie de misión evangelizadora para buscar que las personas estén mejor. Por eso se acercaba a cualquiera que un poco quería hablar con ella y aún si estabas un poco lejos y se ponía a posar y a sacar la foto y hasta a buscar incitarte que practiques deportes. Sí, hay algunas fotos que son fantásticas. Bueno, sí, hace estamos viendo. poco se viralizó, bueno, hay una nueva movida a nivel redes que tiene que ver con las veladas de boxeo a nivel Sí. mundial, que son dos figuras quizás de las redes, que no son boxeadores, que son streamers, que se suben a un ring y pelean. Uno es, hay un chico que se llama Tomás, que peleó. Sí, Tomás Massa, ¿no? Sí. Tomás Massa, Sí. exactamente, y la locomotora le dio un solo
en un video cortito le dio un solo consejo. Ah, hoy se viralizó. Y el pibe lo hizo. Sí. Caso, obviamente, de evitar las consecuencias o evitar que pase a mayores. Por eso decimos que esto habría sido mientras dormida y no le dio el tiempo suficiente para poder tal vez paliar esta situación de otra manera. De todas formas, claramente es contrafáctico, hoy la estamos despidiendo. Con una sonrisa en la cara, chicos, me animo a decir, porque es impresionante el cariño y la conmoción que hay del otro lado. ¿Le puedo sumar algo, Rosario? Sí, claro. Y lo respetuoso de Conrado, de no decir qué pudo haber sido, de no No, jugársela. No era su médico, claro. Habla de su profesionalismo, ¿no? Porque uno puede tener la duda sobre entrenamiento, inyecciones de algo, suplementos. Sí. Podemos hacer una lista de cosas. Claro, él dijo, yo no recomiendo nada de eso. Pero dijo, no yo no puedo- quiero decir que sea eso. Claro, no puedo Es aseverarte importante, que claro. esa haya sí. sido la causa. Sobre todo porque tal vez la suerte le jugó una mala pasada. La genética, algo que estaba gestando dentro de sus arterias y ella no lo sabía. Ella estuvo internada, Miguel, en un hospital público. Eso es importante también porque hablaba tal vez de la falta de posibilidades de tener una prepaga. No digo que el hospital público sea malo, la atendieron perfectamente y eso hay que decirlo también, pero quizás cobra relevancia con los testimonios que estuvimos teniendo acerca de la falta de posibilidades de hacer dinero durante su carrera. Sí, la atendieron bien, pero es una muestra de que no le sobraba el dinero. No es que Claro. inmediatamente la llevaron a una clínica privada, a la locomotora. Después, ¿qué es lo que pasó? Solo lo van a poder saber los médicos en base a la historia clínica que no la conocemos. Por ejemplo, a Conrado Stoll le preguntamos si podía tener que ver con anabólicos esteroides y nos dijo que eso puede generar algún daño, pero no necesariamente le podía haber pasado con eso. No se sabía Claro. si tenía controles. Influyó tal vez que le dio el ACV en la madrugada, eso puede influir, pero lo que él estaba seguro es que cuando llegó a la mañana el daño era demasiado grande, que estaba en un estado de salud muy complicado de la locomotora Olivera. O en realidad te cuento que a lo largo de estas 2 horas estuvimos destacando algo muy puntual de la locomotora y es que ella era la misma en el ring, la misma en la vida, caminando el barro, ya que hacemos referencia a la serie, y a la vez la misma en la pantalla. No tenía varias personalidades, siempre fue una sola, única. Qué difícil eso, ¿no? Para ser una persona tan expuesta. Bueno, no depende. Si tenés convicciones profundas, verdaderas, no es difícil. Fue una linda Desde experiencia. ese lugar, desde esa situación, cualquier mostrador que atiendas sos el mismo. No te va a constituir en alguien diferente. Y ella, con la personalidad que tenía y la seguridad que tenía y la fuerza que tenía, era muy difícil que forzarla o arrastrarla a tener una versión diferente de la que esperamos. Gerardo, agradecerte mucho este contacto, nos servía mucho también otra mirada, ¿no? Desde el lado de la actuación que se va a estrenar y lo vamos a ver dentro de muy pronto. Gracias, Gerardo, un abrazo enorme. Un abrazo para ustedes. Gracias por estar también. siempre en Crónica, sos muy amable. Un capo, Gerardo. Sí. ¿no? Bueno, mostraba esto, ¿no? La afición que tiene uno por el boxeo, entender, intercambiar una charla, una risa, algo. No compartían escenas, pero el set siempre pasan ese tipo de cosas. Rochi, mensajitos como el de Toti, como el de quién más, a ver. Gracias por todo, locomotora. Tu existencia fue única para mi vida. Besos al cielo. Quiere decir unas palabras. Bueno, trato de leer y de mostrar todas las imágenes. Mira, también en Fíjate un que todo el mundo canal de se despide televisión. con ella con alegría. Y sí. Nadie con lágrimas, con llanto, con dolor. Todo el mundo con alegría, algo positivo, ¿no? Mira, soy Susana de Neuquén y esta foto me la saqué más Hola, o menos en Susana. el 17, cuando vino a hacer unas peleas, que en paz descanse, la admiraba, dicen por acá, y nos mandan también una foto. Me encanta que todos haciendo el mismo gesto. Siempre riéndose. ¿Te fijaste que es en muy eso? triste. A mí el tema de la foto, de sacarse con todos, no es de cualquiera. No. No. Oigan las cosas como son. La verdad que no. Hay algunos que te ponen cara de tuje, algunos No, que te no. dicen, no me saco. Y ahora no Claro. recuerdo el nombre. Llegaron 5.000 fotos. Creo que Sacan algo- con Pero todo. eso, Muy sí, pocas veces cerquita. pasó esto. Hay un músico que murió en Santiago del Estero, que no recuerdo el nombre ahora, que había un fenómeno similar. Huguito Flores. Huguito Flores tenía esto de que
había cientos de personas en un montón de lugares que habían podido encontrarse con él o hasta compartir un arroz con él. Y eso no es común. No, no es común. Y no es común. Es que es un fenómeno.